¿Qué tal, amigos, hermanos? En el nombre de Cristo Jesús les saludo. Un abrazo fraterno para cada uno de ustedes que me siguen en este canal o que pueden ver estos videos a través de alguien que se los compartió, esperando que sea de bendición. Continuamos con nuestra serie Conociendo Apocalipsis, un primer acercamiento, en la lectura que hemos venido desarrollando desde el año pasado. Ahora, en el día de hoy, vamos a terminar con el capítulo 3, mirando la última de las 7 iglesias de Asia. De los versículos 14 al 21 del capítulo 3, veremos la iglesia tibia de Laodicea. Como ya hemos mencionado en más de un video, las 7 iglesias representan a toda la iglesia, a todo el conjunto de creyentes a lo largo del tiempo. Es decir, todos y cada uno de nosotros, los que ya vivieron y los que hoy somos. Aunque desde un aspecto dispensacional pudiéramos decir que cada una de ellas representa también un momento específico de la historia en la iglesia. Y en ese caso, la iglesia tibia, la iglesia de la Odisea, correspondería a la última iglesia, la iglesia del final de los tiempos, la iglesia en la cual estaríamos actualmente. Pero por encima de este entendimiento quizás dispensacional, sí podemos tener claridad y seguridad conforme a las escrituras que representa o está presente durante toda la historia de la iglesia. Las 7 iglesias están presentes durante toda la historia, por lo cual cada uno de nosotros nos podemos medir y ser examinados por el Señor, ser exhortados por el Señor y ser animados por el Señor con cada una de ellas. Y vamos a entrar directamente en la palabra. Yo ya he orado por esta lectura. Nuevamente, la palabra del Señor está en esta ocasión, Apocalipsis capítulo 3, de los versículos 14 al versículo 21. Y dice la palabra del Señor así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, podemos ver que en esta iglesia no hay ninguna observación de bien de parte del Señor Jesucristo, sino que toda ella es una exhortación. Primeramente, mostrando la realidad de la iglesia, mostrando la realidad de su condición espiritual delante de Dios, y segundamente la exhortación al arrepentimiento que el Señor le hace, finalizando como con cada una de las 7 iglesias con la promesa al vencedor, porque es una promesa que aplica para toda la iglesia. ¿Quiénes son? Los vencedores. Y los vencedores tienen cada una de las 7 promesas hechas a las 7 iglesias. Pero empezando nuevamente y recordando que el principio o lo más importante es que podamos conocer a través de esta lectura y a través de Apocalipsis más a nuestro Señor Jesucristo y ser llenos de la vida eterna que viene de Él, el conocerlo a Él, como dice Juan 17:3. Que a través de la lectura de Apocalipsis podamos sentir, ver, conocer y creer verdaderamente en que somos bienaventurados al escudriñar la palabra del Señor, al leer estas profecías y al ver que el Señor tiene todo bajo control.
al mismo tiempo un motivo de gratitud y de alabanza al Señor por exhortarnos, por dejarnos ver nuestra condición espiritual para podernos examinar y tomar correctivos a tiempo. Como el buen médico, delante de un examen con un paciente, da un diagnóstico adecuado o debería dar un diagnóstico adecuado para un tratamiento con respecto a alguna enfermedad. Y si el diagnóstico es adecuado, el tratamiento adecuado, pues hay esperanza para el enfermo, hablando en términos humanos. Así entonces, siendo diagnosticados por el Señor en una realidad espiritual de cómo se conducen nuestras vidas, podamos entonces apercibirnos y tomar el tratamiento que el Señor demanda, la exhortación que Él demanda, el arrepentimiento y corregir nuestras vidas delante de Él para así poder estar eternamente con Él. Por eso empieza diciendo, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, es decir, Cristo mismo presentándose como el garante de la fidelidad de Dios, de la salvación de Dios, de la verdad del Señor, el que es verdaderamente la verdad, el verdadero. Y dice el principio de la creación de Dios. Cuando allí dice el principio de la creación de Dios, no está diciendo que es lo primero que Dios creó, porque Dios existe en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto es una doctrina que es fundamental, pero no la vamos a tocar ni a desglosar en este momento. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Así que Jesús no es creado, Él es Dios eterno. Cuando dice el principio de la creación de Dios, hace referencia a que Él es el origen de toda la creación de Dios, que Él es la esencia o la fuente de toda la creación de Dios. Es en ese sentido que se está utilizando la palabra el principio de la creación de Dios. Igual que hay otro texto donde dice que Él es el primogénito de toda la creación. No está diciendo que es el primero creado de toda la creación, sino que Él está por encima de toda la creación. Él es el mayor y mayor sobre toda la creación. Y Él, precisamente que habla con usted y conmigo, nos dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío, ojalá fueses caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En mi época de niñez, recuerdo mucho, no era tan común los filtros de agua, tampoco era tan común ni en el pueblo en el cual crecí, y recuerdo esto, era en Yopal Casanare, un pueblo o ciudad en el departamento del Casanare, la capital de Casanare, en Colombia. Y en esa época para tomar agua potable, básicamente lo que se debía hacer era hervir el agua y después dejarla reposar. Y una vez reposada, enfriarla para que fuera de pronto agradable y quitar la sed. Pero no faltaba que uno de pronto tomara el vaso de agua antes que estuviera completamente fría, y en ese estado de tibieza precisamente recuerdo esa sensación de náuseas. No es algo agradable. ¿Y por qué frío o por qué caliente? En el contexto de pronto de estas ciudades mediterráneas, de esta ciudad, por ejemplo, la Odisea, también ubicada en lo que actualmente es Turquía, zonas de mucha arena, mucho desierto, los caminantes, y en esa época que básicamente sin transportes como los que tenemos hoy, solamente con el caballo, el camello, pero muchas veces desarrollando largas caminatas, los viajeros esperaban encontrar agua caliente para sus pies, para lavarse en sus pies y para refrescarse. Aparte que el agua caliente también era en un sentido, por así decirlo, medicinal o de alivio al cuerpo, a los músculos, al cansancio. Pero adicionalmente, con respecto al calor desértico, con respecto al calor de grandes caminadas, también se esperaba que hubieran fuentes de agua fría, agua que saciara, que calmara la sed, pero ni frío ni caliente, por lo tanto tibio, dice el Señor, entonces te vomitaré de mi boca. No estás haciendo un servicio verdaderamente para el Señor, no eres ni frío ni eres caliente, ni sacias la sed, ni alivias los pies cansados, ni eres frío ni eres caliente. Algunos incluso lo han dicho desde la perspectiva de estar realmente comprometidos con Dios o no estar comprometidos con Dios y tener como un pie en el mundo y un pie con Dios. Pero realmente en el Señor o uno está con Cristo o uno está sin Cristo. O uno está con el Señor o no está con el Señor. No podemos tener un pie en el mundo y un pie en el cielo, por así decirlo, o un pie en Cristo. Aparentemente delante de los hombres es así, pero delante del Señor o estamos con Él
o no estamos con Él. O hemos nacido de nuevo o no hemos nacido de nuevo. Aquí entonces el Señor está exhortándonos a una vida realmente que sea útil al servicio del Señor, que verdaderamente estemos con Él, porque si no estamos con Él, pues estamos afuera. Pero en el término de la exhortación dice, eres tibio, no sirves ni para lo uno ni para lo otro, entonces te vomitaré de mi boca. Aunque dices que crees en mí, no estás realmente en mí. Te hago a un lado, te aparto, te echo fuera. Y cómo pasa también esta o cómo se ve este estado de tibieza. El Señor también lo describe en los siguientes versículos, porque él mismo empieza a explicarlo. ¿Por qué es tibia esta persona? O nosotros muchas veces hemos sido tibios. Aquí el Señor lo dice, porque tú dices. Ese porque tú dices es una explicación. ¿De qué? De lo que el Señor viene diciendo. Tú has sido tibio porque no eres ni frío, ni eres caliente. Ojalá fueses frío o ojalá fueses caliente. Porque tú dices. Es decir, viene la explicación de parte del Señor, la justificación de parte del Señor para explicarnos, para enseñarnos a usted y a mí en qué es lo que hemos estado siendo tibios o por qué Él nos ve como tibios. Porque dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Es decir, jactancia, orgullo. Esto es totalmente contrario a lo que el Señor Jesús enseña en el Sermón del Monte, en Mateo 5, cuando dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu, los que están dependientes del Señor, los que están en humildad delante de Dios, los que saben que no se pueden salvar a sí mismos, los que saben que dependen del Señor, que no hay realmente riqueza en nosotros mismos, sino que dependemos y estamos a la merced de la misericordia del Señor. Pero esta iglesia está diciendo, y puede ser nuestra actitud en más de una ocasión, yo soy rico, yo estoy bien, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. En términos congregacionales, iglesias como las que vemos hoy muy comunes, las super mega iglesias, diciendo yo soy rica, estamos bien, lo hacemos mejor que nadie, nadie lo hace mejor que nosotros, deberían seguir nuestro ejemplo, deberían seguir nuestras estrategias, deberían seguir toda nuestro marketing, porque tienen hasta asesores de marketing, asesores de imagen. Incluso recuerdo una iglesia en Bogotá, Super Gomela, la de los ricos, la de los actores, supuestamente iglesia cristiana, y quizás en su principio fue muy cristiana o más cristiana, pero hoy en día básicamente solamente show, circo, pan, mimos y todo aquello. Y donde sus miembros, más que hablar de Cristo, más que exaltar a Cristo, siempre están diciendo mi iglesia, es que mi iglesia es la mejor, es que no hay nadie como mi iglesia, es que en mi iglesia hacemos, es que mi iglesia, mi iglesia, mi iglesia. Como que le han dedicado una idolatría especial a su posición, a su fama y a su estado. Aunque todo es a través de un buen y muy buen marketing y publicidad. Luces, fuego, espectáculo, payasos, mimos y todo esto para diluir o para hacer entre comillas más atractiva la palabra del Señor, como si ella misma, como dice ella en la escritura y el Señor nos enseña a través de la misma palabra, no fuese más dulce que la miel que destila del panal. Pero cuando alguien no desea realmente al Señor, pues para justificarse o autojustificarse, buscan combinarlo con cualquier clase de cosas. Unos con el sincretismo, otros con el panteísmo, otros con el naturalismo, otros con marketing, publicidad y demás, pero colocando el rótulo cristiano. Sin embargo, en este aspecto de la exhortación de la Odisea, precisamente es esa iglesia opulente que se está jactando de que es rica, de que no tiene ninguna necesidad. Y el Señor le dice, pero tú eres un desventurado, eres un miserable, eres pobre, eres ciego y eres desnudo. Estás como un completo homeless, como una completa persona de calle, como una persona completa en pobreza, aunque a ti mismo te veas en jactancia, en opulencia y en que no tienes ninguna necesidad. Aquellos o nosotros cuando ponemos nuestra esperanza en el dinero, cuando ponemos nuestra esperanza o nuestro amor o nuestro tesoro del corazón en el dinero y no en Cristo Jesús, no en el Evangelio y por medio del Señor, en el amar a otros, a nuestro prójimo, como a nosotros mismos.
en procurar compartir vestido con el que tiene necesidad, desnudez, compartir comida con el que tiene hambre, visitar a los enfermos, visitar a los que están en prisiones, sino que todo es una autojactancia, un autoguardarnos, un autojustificarnos, un autocomplacernos y simplemente procurar un bien temporal y pasajero. Y el Señor les dice: tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y viene la exhortación: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Ahora, la ciudad de la Odisea fue conocida por ser una ciudad rica comercialmente. Comerciaba con lana negra muy deseable y fina. También era productora de algodón y por esto precisamente tenía gran comercio y un buen flujo de dinero. Había también comercio de oro y muchas personas dentro de la Odisea eran en términos materiales enriquecidos. Y el Señor les dice: todo eso es basura delante de mí. Ojalá ustedes compren verdaderamente el oro refinado en fuego, lo que viene de mí, las verdaderas riquezas, para que sean ricos de verdad, y vestiduras blancas para vestirse, de santidad, de la justicia del Señor, del Evangelio, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, porque delante de mí, aunque tenga los vestidos más finos, aunque tenga la ropa de última moda, aunque tenga el calzado más costoso, aunque tenga las joyas más finas, están desnudos y son pobres. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. La Odisea también comercializaba con colirio, también para el cuidado de los ojos, para la buena vista. Pero el Señor les dice: compren de mi colirio, para que ustedes verdaderamente puedan ver. Y este colirio vendría a ser la santa palabra del Señor puesta para nosotros, para que por medio de ella veamos verdaderamente, para que por medio de ella tengamos luz. Dice la Escritura: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por medio de la palabra podemos entender también nuestra circunstancia, podemos entender nuestra realidad como pecadores necesitados de Jesucristo. Podemos entender que si verdaderamente estamos en Jesús, necesitamos ser formados y moldeados día a día a su imagen y semejanza. Porque no es como se enseña actualmente en la teología de la prosperidad, de la falsa prosperidad, en la cual se le incita al hombre a una avaricia continua, a que Dios quiere simplemente un bien temporal y momentáneo y el mejor bien de todos en este tiempo. El mejor bien que desea el Señor para cada uno de nosotros es un bien que trasciende a este tiempo, donde todo ha de ser deshecho, y es precisamente a la eternidad, es a la vida eterna juntamente con el Señor, es a ser enriquecidos verdaderamente, pero en Cristo Jesús, donde ya tendremos cuerpos nuevos, vida eterna, no habrá más lágrima, no habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más enfermedad, y podemos disfrutar entonces de la buena creación de Dios eternamente junto a nuestro Señor. Actualmente, por más rico que alguien sea, cuando muera no se podrá llevar absolutamente nada. Entonces, el principal propósito del Señor en la vida del verdadero creyente, si usted y yo le pertenecemos a Jesús, será ser moldeados a la imagen y semejanza de Cristo, que crezcamos a la estatura del varón perfecto. Por eso, la exhortación del Señor: compra de mi oro para que seas verdaderamente rico, vístete de mis vestiduras blancas de santidad para que verdaderamente estés vestido y no estés desnudo, y unge tus ojos con mi colirio, con colirio verdadero que viene de mí, de mi palabra, para que verdaderamente veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Algunos incluso se atreven a decir que Dios no castiga a nadie. Pero aquí el Señor dice que yo reprendo y castigo a todos los que amo. No es una reprensión y un castigo destructivo. Al contrario, es exhortativo en el amor y en su misericordia. Porque si no fuese por sus misericordias, ni siquiera ya estaríamos. Ya hubiéramos sido consumidos. Ya hubiéramos sido juzgados como culpables y condenados eternamente al infierno. Pero ha sido la continua paciencia y misericordia del Señor por la cual aún hoy estamos de pie. Y aún hoy el Señor llama y reprende a los que ama, diciéndoles: arrepiéntete. Si esta es tu situación, si estas son tus circunstancias, que crees que todo está bien, que crees que no tienes ninguna necesidad, que crees que ya conoces y estás perfectamente bien con el Señor, entonces arrepiéntete. Porque aún cada uno de nosotros necesitamos cada día crecer a la imagen del Señor.
Cada día necesitamos menguar en nuestra carne y dejar que Él crezca. Por lo tanto, cada día también tenemos batallas contra el pecado, contra las tentaciones, contra los malos pensamientos. No podemos decir que ya estamos completamente perfectos y bien delante del Señor creyendo que ya no tenemos necesidad. Al contrario, cada día podemos ver más y más nuestra necesidad de Cristo y actuar como exhorta el apóstol también Juan en su primera epístola de Juan, que el que confiesa sus pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Una actitud de humildad continua delante del Señor diciendo: Padre, perdóname, tú sabes contra qué batallo, aún tengo debilidades, aún te necesito, aún no te conozco lo suficiente, aún no estamos orando lo suficiente, aún no estamos escudriñando las escrituras lo suficiente, aún no estamos buscando verdaderamente la profundidad del amor de Dios lo suficiente y conociéndolo más y más y más. Aún si ya estuviésemos creciendo cada día más en oración, en la lectura de la palabra, no estamos creciendo entonces en aplicarlo, en ir y proveer al que no tiene bienes de este mundo, al que tiene necesidad, en ir y compartir con el que aún no ha conocido el evangelio, la palabra del evangelio, en ir y compartir con el que está desnudo vestido, en hacer más misericordia, mayor bondad por amor a Dios, para que el nombre de Jesús sea glorificado. Por lo tanto, es necesario, es bueno que nosotros seamos reprendidos, castigados, exhortados, para que, apercibiéndonos del mal, nos arrepintamos, porque es el amor del Señor el que nos llama a este arrepentimiento. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Jesucristo viene pronto, pero también dice: he aquí yo estoy a la puerta. Él está llamando. Esa es la paradoja, como diría alguien en algún comentario bíblico. Esta es la paradoja de la gracia, pero que al mismo tiempo muestra la responsabilidad personal del creyente. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y alguien, el que oye, debe oír y abrir la puerta. Entonces el Señor dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este texto ha sido usado normalmente como un texto evangelístico para los que no conocen a Cristo, para los que no han conocido el evangelio o no han aceptado públicamente ser creyentes en Jesucristo y en la palabra de verdad. Pero en el contexto de este texto no está llamando a que crean en el evangelio, a que crean en Jesús, sino a una iglesia que está acomodada, a un creyente que cree que está bien y necesita arrepentirse. Y necesita oír la voz del Señor que le está llamando, que le está exhortando, que le está mostrando su realidad espiritual, y que entonces, oyendo la voz del Señor, abramos la puerta y Él entre y cene con nosotros y nosotros con Él. En una actitud de le damos la bienvenida, aceptamos lo que Él está diciendo, comprendemos que Él ya llegó, que Él está presente y por lo tanto está tocando la puerta, aceptamos que necesitamos su vestido, aceptamos que necesitamos de su oro refinado en fuego, que necesitamos la fe que Él da en nuestros corazones para amarle, su palabra, que necesitamos verdaderamente esa fuente de vida que solamente emana de Él. Y dice la palabra: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Todos los cristianos, a lo largo y ancho de la historia y de la geografía, que verdaderamente han nacido de nuevo, que oyen la voz del Señor, que abren la puerta y cenan con el Señor y el Señor con ellos, con cada uno de nosotros, quienes oyen la exhortación al arrepentimiento y obedecen al Señor, entonces hay una promesa para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes. Al que venciere, se sentará en mi trono conmigo, estaremos eternamente con el Señor, reinando eternamente con Cristo. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es el llamado para usted y es el llamado para mí. Si somos piedras vivas y miembros de la iglesia de Cristo, no de la denominación A, B o C, no de la iglesia A, B o C, sino parte del cuerpo de Cristo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje a la iglesia de la Odisea es el mensaje para las iglesias. El mensaje de la iglesia fiel de Filadelfia es el mensaje para las iglesias.
El mensaje de la iglesia muerta de Sardis es para todas las iglesias. Igualmente la iglesia corrupta de Teatira o la iglesia acomodada de Pérgamo o el mensaje a la iglesia perseguida de Esmirna o el mensaje a la iglesia sin amor de Efeso. Cada una de las 7 iglesias que examinamos en los videos anteriores. Cada uno de estos mensajes es una exhortación para cada uno de nosotros, una advertencia, una radiografía o una foto donde el Señor está mostrando realidades, verdades, tanto de su carácter como que Él nos conoce, y sus benditas y divinas promesas para el vencedor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor nos ayude a hacer tesoro de su palabra en nuestro corazón y podamos estar atentos a su reprensión y podamos no cansarnos de su corrección, de su amor correctivo con el cual Él nos endereza y nos ayuda a crecer a la imagen y semejanza de nuestro Salvador Jesucristo. Rindamos nuestra vida y confiemos en su palabra, en su amor, en su soberanía y en que el Señor vuelve pronto. Pero entendemos, por todo lo que está sucediendo, las noticias de cada día, la situación actual de la iglesia, de la mayoría de muchas iglesias, sobre todo famosas, conocidas alrededor del mundo, en términos ya sea de concilios, denominaciones, congregaciones, apostasía abundante, lobos rapaces, falsos apóstoles, falsos profetas, puro sensacionalismo, show, circo, los grandes estragos cada vez más frecuentes y tantas cosas que están ocurriendo todos los días, por lo cual podemos decir que la noche realmente ha avanzado más. Desde los tiempos del apóstol Pablo, del apóstol Juan, hasta nuestros días ha avanzado todavía más, por lo cual podemos decir que hoy está más cerca el regreso del Señor Jesús que hace 2000 años. Y sin embargo, desde esos tiempos hasta hoy, el Señor dijo, he aquí yo vengo pronto. Y seguimos confiando y esperando en el Señor que esta promesa es pronta. He aquí vengo pronto, dice el Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muchas gracias a cada uno de ustedes que han prestado atención al video y pido y le suplico a mi Señor que en su misericordia también ustedes sean edificados y que este material sea de edificación para alguien más. Que el Señor los continúe bendiciendo. No se olvide, si a bien tiene y el Señor lo pone en su corazón, suscribirse a nuestro canal, a mi canal, y activar la campana para que esté pendiente de los diferentes videos o shorts que a veces el Señor me permite subir. Y que en verdad sea para la gloria, la honra del Señor y de edificación para otros hermanos en la iglesia. Que el Señor les continúe bendiciendo a todos. Un abrazo grande, gracia y paz.